mejor, y eso es lo que buscamos, cambiar vidas, demostrarle a los colombianos y colombianas que sí se puede tener éxito como emprendedor en Colombia, que esto no solo pasa en otras partes del mundo, sino que acá hay talento y genialidad pura, y es por eso que creamos desde el Mintic a Inspiratic 2020, porque luego de escuchar a estos empresarios solo podemos sentirnos motivados e inspirados. Por supuesto que sí, Carolina. Es que los colombianos somos pura tenacidad. No por nada en nuestro país ya tenemos un unicornio y un decacornio colombiano en Brasil. Así es, Diana. Bueno, ya que motivamos a nuestra audiencia a que sí se puede, yo creo que ya es momento que le cuente qué viene. Recuerden que esta mañana les dije que tendríamos conversatorios y talleres. Pues bueno, ahora viene nuestro primer taller del día. Introducción de levantamiento de inversión para emprendedores. Pero ¿sabes qué, Diana? Me gustaría que tú nos contaras qué vamos a ver en ese taller. Gracias, Caro. Claro que sí. Con todo el gusto. Les cuento que este taller va a estar buenísimo. Vamos a hablar de levantamiento de inversión, estructura de rondas de inversión, términos de la ronda de inversión y tipos de inversionistas. ¿Cómo la ves, Caro? No, esto va a estar brutal, esto va a estar espectacular. Pero no andamos largas a esto, le daremos paso a nuestro tallerista, así que querida audiencia, esperamos le saquen todo el provecho posible. Bueno, muchas gracias Diana, gracias Carolina, gracias Inspiratic y Mintic por la invitación. Vamos a compartir un rato y espero poder transmitirles un poco de nuestro conocimiento, lo que hemos hecho en estos años levantando capital para startups. Esto es un poco lo que vamos a estar viendo, cómo buscar financiación para tu compañía, para tu startup. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Felipe Giraldo. Yo soy empresario, soy inversionista. Llevo un poco más de 10 años trabajando en startups, ayudando a liderar diferentes startups, sobre todo la expansión. Y creo que el rol que normalmente he jugado en estas compañías ha sido ayudar en la financiación, cualquiera que sea la estrategia o las estrategias de financiación que elegimos, que utilizamos. Y normalmente diseñar la expansión, sea nacional, internacional, diseñar los canales y demás. Y parte de lo que me apasiona, de lo que nos apasiona, la mayoría de cosas que hago las hacemos en familia, la hago con mi prima. Además de crear startups y ayudar a crear startups, lo otro que hacemos normalmente es invertir en startups. Entonces invertimos permanentemente en compañías. Hemos invertido en todo tipo de compañías, compañías de todos los colores, de todos los sabores, de todas las industrias. Este es parte del portafolio. Nosotros hemos invertido en los últimos 10, 11 años. Nosotros arrancamos más o menos en el 2011 a invertir en startups, una actividad súper apasionante. Y ese camino nos ha permitido llegar a todo tipo de emprendedores. Emprendedores trabajando en compañías desde cadenas de alimentos hasta plataforma de suministro de productos, todo lo que una compañía necesita para operar. Sociedades operadoras de franquicias, plataformas para venta de llantas por internet, un Airbnb para el alquiler de carros, software de medición y ahorro de gasolina y llantas, un software de mensajería de última milla, empresas de eventos y espectáculos, logística pesada, una compañía de turismo sorpresa, y en el camino hemos podido aprender y acompañar muchas de estas compañías precisamente en lo que es su estrategia de levantamiento de recursos. Yo hoy en día lo que me dedico es a liderar la expansión de una compañía que creamos con 2 de mis socios. Esa compañía se llama Cocinas Virtuales. En Cocinas Virtuales lo que hacemos es ayudar a expandir cadenas de restaurantes que quizás no tienen el conocimiento de cómo expandirse o no tienen el capital, y lo que nosotros hacemos es darle expansión y cobertura total en una ciudad
a través de lo que se denomina territorio digital. El territorio digital es la posibilidad de vender a domicilio y lo que hacemos allí es ofrecerle nuestra infraestructura, nuestra tecnología, nuestras cocinas, nuestros equipos, nuestro personal, de manera que el emprendedor gastronómico se pueda expandir prácticamente sin capital. Normalmente me preguntan por qué hacemos lo que hacemos. Emprender es una actividad súper apasionante, es un trabajo de nunca parar. Nosotros decimos que emprender es un deporte de alto rendimiento. Y los verdaderos motivos por los cuales, por lo menos nosotros hacemos lo que hacemos, es el impacto que logra tener una startup, una compañía de crecimiento acelerado, y es un catalizador, es un transformador súper rápido de una sociedad. Si lográramos que todas las compañías se movieran al ritmo de una startup, podríamos solucionar muchos de los problemas de un país de manera acelerada. Problemas de salud, de educación, problemas de transporte, desigualdad, una cantidad de variables, y ese es el motivo por el cual nos encanta el impacto que generan las startups. Y en estos casi 10 años, las compañías de las cuales hacemos parte hoy en día generan alrededor de 2.000 empleos directos. Han levantado, y junto al acompañamiento que les hemos podido dar, más o menos $75 millones. Estamos muy cerca de anunciar otras 2 rondas que se han cerrado en medio de la pandemia. Y estas compañías generan 280.000 millones de pesos en ingresos y los impuestos que vienen detrás de estos ingresos. Y al final del día es el motivo. Lo segundo que me parece muy importante antes de arrancar y entrar en materia es que si logramos que una sociedad se mueva a esta velocidad, logramos crear empresas de este tamaño, vamos a resolver esos problemas. Pero el reto principal que tiene el ecosistema de emprendimiento colombiano en este momento y en gran parte el latinoamericano es que ya el problema no es de talento. Los últimos 10 años han creado emprendedores increíbles con unas capacidades increíbles. Ya tenemos una comunidad de desarrolladores, de habilidades tecnológicas muy fuertes, pero lo que nos sigue haciendo falta en Colombia es que no está llegando suficiente financiación a los emprendedores. No hay suficientes fondos de venture capital, no hay suficientes ángeles inversionistas, family offices, redes de ángeles inversionistas. Y para los que me conocen saben que esa es mi principal cruzada en este momento y lo serán los próximos quizás 5 o 10 años. Y es que logremos crear suficientes inversionistas para que inviertan en estas startups y tengamos unas compañías que crecen de manera exponencial. Podamos ver los siguientes Rappi, los siguientes Nubanks, los siguientes Lifted y demás. Y con eso pues les estaba diciendo, es el mejor momento para emprender en Colombia y en América Latina. Aprovechemos esta oportunidad, se están dando todas las condiciones. Todo está dado para crear compañías increíbles. ¿Para quién es este curso? ¿Para quién es esta pequeña charla, taller? Vamos a dar van a ser unas ráfagas de 3 charlas en donde vamos a tocar todo lo relacionado con inversión. Obviamente quienes estén buscando inversión. Y obviamente quienes quieran crear las siguientes grandes startups, ojalá todos pudiéramos tener la capacidad de crear esas compañías enormes, pero si ustedes quieren crear una compañía de un tamaño más pequeño, quizás sin los estreses, el estrés que genera crear una startup y trabajar turnos, jornadas de 18 horas diarias, quizás no, pero para todos los que quieran crearlo, levantar capital para una startup, un conocimiento obligatorio, es una actividad que normalmente no se delega y normalmente la realiza uno de los 2 o 3 cofundadores de la startup. Así que bienvenidos todos y arranquemos. ¿Por qué buscar inversión? ¿Por qué levantar capital? Normalmente levantamos capital o salimos a buscar inversión debido a que nuestro modelo de negocio presenta un ciclo comercial de flujo de caja que no nos permite crecer a la velocidad que quisiéramos o en muchas ocasiones es negativo y tengo que destinar parte de mi capital de trabajo, a cubrir ese hueco, a cubrir ese gap que me deja mi relación entre el cliente que me paga y los proveedores que prestan el servicio o mis empleados. Ese es uno de los motivos, es uno de los principales motivos, pero el otro normalmente y el más importante cuando uno habla con los emprendedores es que ellos
normalmente quieren crecer a una velocidad supremamente acelerada y cuando la velocidad es así de rápida, nos toca traer capital externo, sea de deuda, sea de equity, para lograr esas velocidades de ejecución tan rápidas. Durante estos casi 10 años ya levantando rondas, nosotros hemos ayudado a levantar, como les decíamos, 38 rondas de inversión en todo tipo de compañías, desde compañías muy tradicionales hasta compañías más tecnológicas, sofisticadas. Lo que hemos aprendido en estos años es que levantar capital es un proceso que se parece demasiado. El proceso de levantamiento de capital prácticamente siempre es el mismo. Y eso fue lo que aprendimos cuando recién iniciamos. Nos preguntábamos, ¿esto cómo se hace? Mi pasado viene de banca de inversión y levantar capital para grandes compañías. Al final termina siendo un ejercicio muy similar, pero no sabíamos o no entendíamos que para una startup podía ser exactamente lo mismo. Y lo que entendimos, lo que aprendimos es que levantar capital es este proceso, son estos 6 pasos y siempre el plan es el mismo. Siempre vamos de 1 a 2, a 3, a 4, a 5 y a 6. Y lo que entendimos es que el proceso se podía sistematizar y que era cuestión de seguir siempre el mismo paso, siempre los mismos pasos. Lo que también entendimos en el camino es que existen unos emprendedores que son mucho más sofisticados que otros y algunos de ellos se terminan brincando del paso 2 al paso 4 o del paso 1 al paso 4, pero normalmente en el 90-95% de las ocasiones los emprendedores debemos seguir siempre estos 6 pasos. Y lo que vamos a ver en los siguientes 40-50 minutos precisamente es cuáles son esos 6 pasos que hay que seguir. Entonces, lo primero para levantar una ronda, cuando he decidido que quiero crecer de manera mucho más rápida a la que estoy creciendo y quiero invitar terceros a mi fiesta, a mi compañía, lo primero que tenemos que entender o definir es cuánto y para qué. ¿Cuánto capital quiero levantar y para qué quiero levantar ese capital? Y eso suena muy simple. Suena quizás para muchos de los que nos están viendo en este momento demasiado básico, pero en muchas ocasiones lo que terminamos viendo, nos terminan llegando emprendedores que simplemente nos dicen, Luis, quiero levantar capital, le preguntamos para qué y la respuesta es pues para la compañía. Y nosotros entendemos y sabemos que la plata es para la compañía, eso lo tenemos muy claro, pero no tienen un proyecto completamente definido, simplemente quieren que le entre al balance a su compañía un capital, $500,000, $1 o $2 millones, pero no saben exactamente en qué se los van a gastar. Entonces, eso es lo primero, es que tenemos que tener muy claro en qué nos vamos a gastar el capital. Y ese en qué nos vamos a gastar el capital debe estar alineado completamente a un proyecto de crecimiento. Normalmente, no en el 100% de las ocasiones, pero el plan es para el plan de expansión, el capital es para el plan de expansión, para expandir la compañía. Entonces, antes de entrar en el proceso debemos definir cuál es el plan de expansión, qué es lo que le voy a contar al inversionista. Ese inversionista o inversionistas quieren ver en qué se va a gastar la plata, cuál va a ser el impacto que su capital va a tener en la compañía una vez se haya hecho el desembolso, y el inversionista saber que su capital se va a multiplicar en el tiempo porque está asociado a un plan de expansión. Ese plan de expansión normalmente va en 4 frentes. Como emprendedores debemos siempre tratar de definir lo que es mis recursos estratégicos. 1, en personas, cuántas personas, qué perfiles, si van a ser socios, si van a ser solo empleados, dónde los consigo. Lo segundo es cuánto capital precisamente necesito. Lo tercero es qué tecnología, así no sean una compañía de tecnología, cuáles son esas tecnologías que vamos a desarrollar en el camino, que vamos a implementar en el camino. Y lo último es la infraestructura, computadores, servidores, materiales, espacios, hardware. La sumatoria de todo eso en un flujo de caja nos termina mostrando los requerimientos de capital. Y lo que un inversionista normalmente quiere ver es precisamente en qué nos vamos a gastar la plata y cuáles van a ser los principales rubros donde se va a destinar ese recurso. Entonces,
Lo normal es que vamos a ver un pedazo en mercadeo. Mercadeo y ventas típicamente se llevan la mayor parte del capital que uno levanta, y eso también en parte viene presionado por los inversionistas que no quieren que uno se gaste toda la plata en actividades que no van a reflejar un crecimiento en el corto plazo. Lo otro puede ser apertura de un nuevo país, apertura de una nueva ciudad, de un nuevo nicho de mercado, desarrollo de un nuevo producto que va a hacer que mis ventas crezcan de manera acelerada, lanzar esa nueva línea de negocio que vengo pensando hace rato, expandirme hacia un nuevo nicho, hacia un nuevo mercado. Y les quiero dejar simplemente algunos proyectos que terminan dándole algo de complejidad al levantamiento de recursos. No significa que no pueda ser posible levantar el capital, simplemente que los inversionistas cuando ven algunas de esas actividades se terminan preocupando. Una de ellas es esos proyectos donde le tengo que decir al inversionista que debo invertir un capital para un proyecto donde no voy a ver resultados sino hasta el año 3, año 5, año 7, eso es una complejidad. Los proyectos 100% investigativos en América Latina siguen teniendo esas complejidades también porque no hay suficientes inversionistas que tengan esa visión de 15, 20 o 30 años y también el riesgo que hay que correr porque no sabemos si esto va a dar resultados sino hasta el año 15 o 20 o 30, es normalmente temas de biotecnología. Sustitución de deuda, normalmente el inversionista no quiere que hagas una sustitución de deuda, un reperfilamiento de la deuda que tienes. O compra de activos fijos que no van a generar ingresos y me va a terminar gastando la mayor parte del capital comprando una serie de activos por el motivo que sea que no van a hacer que la compañía crezca. Estos son algunos de ellos. Y lo otro que entendíamos en el proceso, lo otro que veíamos cuando empezábamos a levantar todas nuestras rondas, además de que el proceso siempre es el mismo y se podía sistematizar y repetir esos pasos hasta levantar la ronda y empezar el plan de ejecución, lo que entendíamos es que los documentos de todas las rondas normalmente siempre son los mismos y todas las rondas tienen los mismos documentos, dependiendo del nivel de sofisticación que tenga el emprendedor. Pueden no tener uno o dos de estos, o tres quizás, pero normalmente los emprendedores recorrían el mismo camino. Lo primero que tenemos es un teaser, lo segundo es un deck, esto los vamos a ver en la siguiente charla. Luego el teaser es ese documento, one-pager, hoja de vida de la compañía, el deck es la presentación para inversionistas. Luego tenemos las proyecciones financieras que reflejan el plan de crecimiento de la compañía. Luego tenemos los términos de inversión o las condiciones que le vamos a dar al inversionista. Y finalmente tenemos un acuerdo de accionistas, que es esa relación, ese documento legal que va a regir la relación entre las partes, y una serie de anexos que hacen parte de la debida diligencia. Entonces los documentos normalmente terminan siendo los mismos. Ahora vamos a ver en profundidad cuáles son estos. Lo otro que entendíamos en el proceso es que en muchas ocasiones el emprendedor llega y el emprendedor tiene muy claro cuál es su norte, cuál es su visión de 5 o 10 años, 15 años quizás. Y eso lo tiene muy claro. Lo que no sabe es cómo ejecutar en fases y en muchas ocasiones terminaban llegando a nosotros con un plan de 10 años y querían levantar en el año 1, en el primer momento por acá, inclusive un poquito antes de la línea 0, porque todos arrancamos antes de la línea 0, cuando la compañía está en etapa idea. Y en muchas ocasiones el emprendedor lo que quería era levantar desde ya todo el capital que necesitaban para toda la vida del emprendimiento. Y allí la recomendación es que ejecuten por fases. Dividan todo su plan de 5 o 10 años en fases. Nuestra recomendación normalmente es fases de 12 a 18 meses. Mi recomendación personal son fases de 18 meses. Las fases de 12 meses son para los que están ejecutando en hypergrowth, los que van supremamente rápido. Eso es un porcentaje muy pequeño de los emprendedores. La mayoría normalmente estamos ejecutando en ejercicios de 18 meses. Levantamiento del capital toma normalmente 6, 8, 10 meses. Y me quedan los otros 8 o 12 meses para levantar la ronda.
¿Listo? Entonces, si vamos levantando en fases de 18 meses, no tenemos que entregar tanto equity en este momento porque levantamos el capital que necesitamos solo para esta fase, hacemos crecer el valor de la compañía y el siguiente capital entra a una mayor valoración y con eso vamos protegiendo un poco la dilución que estamos teniendo en la compañía y no le entregamos tanto a los inversionistas. El otro factor que normalmente vemos en una negociación o en un proceso de levantamiento de capital, lo que sucede en muchas ocasiones es que tú como emprendedor, pues uno está enamorado de su compañía, obviamente, y uno cree que su valoración siempre es, para este caso, digamos, $10 millones. Y en muchas ocasiones, la mayoría de ocasiones, de hecho, se presenta el inversionista y el inversionista llega y nos dice, mira, hice mi propia valoración, me senté con el equipo, saqué algo de benchmark, hablé con el mercado y a mí la valoración me da más o menos de $1 millón. El emprendedor tiene una valoración de $10 millones y típicamente, sobre todo en Colombia, en América Latina, eso es lo que se denomina el gap de la valoración. Lo que sucede es que emprendedor, $10 millones, inversionista $1 millón, el gap es de $9 millones. La realidad es que ese gap no lo va a cerrar nadie. Ni el emprendedor se va a bajar a una valoración de $5 millones por hacer la que ya sabemos, partamos a la mitad. Y el inversionista no se va a subir de $1 millón a 5. Pero en este caso el inversionista está supremamente emocionado, quiere invertir, se enamoró de la empresa, se enamoró del emprendedor, del impacto que podía generar. Y lo que vamos a tratar de ver en algunas diapositivas más adelante es cómo cerramos ese gap, ese berraco gap que en la mayoría de ocasiones impide que se cierren las rondas. La realidad es que ni el emprendedor tenía la bolita de cristal para saber si efectivamente costaba $10 millones, ni el inversionista tampoco lo sabía. Lo que están haciendo es proteger cada uno sus intereses y por eso arrojaron anclas de negociación tan altas o tan diferentes. Pero la realidad es que solo el tiempo a futuro dirá quién de los dos tenía la razón o si en la mayoría de ocasiones ninguno de los dos tenía la razón. La razón estaba más o menos en la mitad o un poquito para acá o un poco más cerca al emprendedor. Todavía hay mucha incertidumbre en la ejecución, así que lo que vamos a ver es cómo pateamos un poco la pelota para adelante de manera que no nos preocupemos tanto hoy por la valoración. Estoy hablando sobre todo de startups o compañías que están en etapas muy tempranas y no hay suficiente data, suficiente información para poder realizar una valoración de manera juiciosa. Normalmente llevan 8, 12, 24, máximo 36 meses operando y no hay casi data. Lo siguiente cuando estamos estructurando la ronda es definir qué es lo que le voy a dar a cambio a mi fondeador, a mi financiador. Y en algunos casos la compañía tiene unas condiciones por su nivel, por su madurez, por su flujo de caja, que le permiten solamente dar deuda. Y simplemente podemos salir a estructurar una ronda de deuda, una financiación vía deuda. Ese siempre será lo más recomendable si mi compañía tiene la capacidad de repagar el servicio de deuda, esa cuota mensual que va a generar mi crédito. La realidad es que la mayoría de startups no tenemos cómo pagar una cuota de un crédito porque estamos apenas en las primeras etapas y estamos generando todavía pérdida. Lo otro es un modelo que ha venido cobrando mucha relevancia, ese famoso Revenue-Based Financing, y es ese mecanismo donde me pongo de acuerdo con el inversionista desde el primer momento. El inversionista dice, mira, te voy a financiar, pero dame mi estrategia de salida de una vez. Vamos a dejar unas garantías en caso de que no me puedas cumplir y esas garantías pueden terminar siendo pues, el equity o las acciones de la compañía, el patrimonio. Pero desde el día 1 el emprendedor sabe que con el inversionista se está pactando un mecanismo de salida. Ese mecanismo de salida no sería nada más que, oye, dame 2 veces mi capital en 3 años o 3 o 4 veces mi capital de regreso, capital más un retorno para un total de 3, 4 veces en 4, 5 o 6 años. Pero el emprendedor en esta ocasión ya tiene desde el día 1 un escenario bajo el cual puede recomprar
o repagar esa deuda y no tener que entregar un equity al inversionista. Lo otro es simplemente entregar un equity. Y ese equity pues no es nada más que llegar a esa negociación. Mira, es $1.000.000 por el 10, el 15% de mi compañía. Firmamos el documento necesario, el contrato legal y sale. Lo otro es un mix entre los dos, un poco de equity, un poco de intereses. Y hacemos un mix. Y lo otro con aceleradoras, con algunas incubadoras, recursos de universidades o recursos del gobierno, es que podríamos tratar de trabajar con recursos no reembolsables, que sería genial. Eso normalmente funciona en las etapas más tempranas de un emprendimiento. Los emprendimientos más avanzados, normalmente no hay muchos recursos no reembolsables para los que estamos ya en etapas más avanzadas. Cuando estamos levantando un capital, cuando estamos saliendo a buscar financiación, normalmente esa financiación es para traer a la compañía una serie de recursos. Y estos recursos pueden ser muchos de estos. Aquí se nos pueden haber quedado algunos por fuera. Esos recursos pueden ser servicios legales, mercadeo, finanzas, contratar una junta directiva, tecnología, oficinas, bases de datos, publicidad, un equipo comercial. Y antes de abrir la ronda completa, parte de lo que le recomendamos a los emprendedores es, tratemos de entender cuáles de estos recursos se pueden traer a la mesa desde hoy sin tener capital. Si lo que íbamos a entregar es un equity, un porcentaje de la compañía al inversionista, para que nos diera una plata y nosotros contratar esto, ¿qué tal si desde ya buscamos quién nos pueda ofrecer estos servicios? Y es muy común, 2 o 3 de estos servicios. Es muy común encontrar agencias de marketing y publicidad que estén dispuestas a asumir el riesgo y decirte, mira, te voy a poner toda la estrategia y parte de las campañas, no me las vas a tener que pagar en efectivo, me las vas a pagar en acciones de la compañía, lo que sería pagar con patrimonio, con equity. O, ¿sabes qué? Mira, yo como agencia de publicidad hagamos lo siguiente, yo le creo tanto a tu emprendimiento que vamos a hacer una inversión, vamos a invertir nosotros como agencia de publicidad en tu compañía, en recursos, en personal, en campañas. Nosotros vamos a invertir en Google Ads, Facebook Ads, Instagram, vallas publicitarias en la calle, radio, televisión, lo que sea. Y de los ingresos que generen nuestras estrategias como agencia, lo que vamos a terminar haciendo allí es que nos vas a dar un porcentaje de los ingresos. 10, 20, 30, ¿cuánto? 40, 50, toda esa cifra dependerá de la capacidad que tenga su compañía, del margen bruto que genere o la capacidad que tenga su compañía para pagar una especie de comisión variable. Pero lo que estamos viendo en este caso es que muchos de estos recursos se pueden traer a la mesa montando, por ejemplo, si es un miembro de junta o si lo que necesitamos traer es de pronto una celebrity que nos haga mucha publicidad en sus redes sociales, le podemos entregar un pequeño equity, 0.25, 0.5% de la compañía, y a cambio recibimos esos servicios y no tenemos que pagarlo. ¿Por qué es tan importante esto? Normalmente cuando estamos estructurando las rondas, siempre hay un componente de estos servicios y los podemos traer a la mesa sin tener que levantar el capital, lo que nos acelera de manera exponencial el crecimiento. Y si nunca logré levantar el capital, igual tuve la capacidad de traer estos recursos a la mesa. Y puede terminar siendo un mix entre equity y entre ingresos. Hay que hablar con la persona quien pondría estos recursos para ver si está dispuesto a asumir o un riesgo o el otro. Una vez hemos avanzado en el proceso, ya tenemos estructurado para qué es el capital, cuál es el vehículo legal, podemos empezar a pensar qué tipo de inversionista es el que queremos traer. Y en eso podemos salir a buscar fuentes de financiación. Aquí les dejo algunas de las locales, de las colombianas, aplican en la mayoría de ocasiones en el mundo. Tenemos al banco, las compañías de financiamiento comercial, cooperativas financieras, tenemos las bancas de segundo piso y acudimos a ellas a través de un banco de primer piso, gobierno, convocatorias, algunas ONGs, entidades multilaterales que están dispuestas a invertir. En sector privado una serie de jugadores.
El tipo de recursos que podemos traer a la mesa pueden terminar siendo crédito, pueden ser incentivos de un concurso, puede ser que traemos recursos solo en conocimiento, en especie, puede ser que traemos, como lo hablábamos, recursos del gobierno, recursos privados. Y el tipo de inversionistas que podemos traer normalmente en el mundo son casi siempre los mismos. Aquí no ven, por ejemplo, uno que es crowdfunding. Podríamos traer algo de crowdfunding, pero no es tan fuerte en América Latina todavía. Ojalá nazcan todas estas plataformas que nos ayuden a fondear nuestros emprendimientos de manera alternativa. Podemos traer de las famosas Fs, Family, Fools and Friends. Normalmente estos son los primeros financiadores de una startup, los de la etapa ultra temprana, cuando le creen al emprendedor, todavía no hay mucho que mostrar. Ángeles inversionistas o inversionistas privados, el corporate venture, que no es nada más que la unidad de inversiones de un grupo empresarial o de una compañía que está apostando por la innovación y el crecimiento a través de la inversión en startups. O el family office, que es la central de inversiones de una familia que ha decidido también invertir en emprendimiento, un fondo de venture capital, un fondo de inversión, y aquí se nos quedan algunos por fuera, como los grupos de inversión, ese famoso grupo de los amigos de la universidad que se juntaron para empezar a ahorrar 100, 200 mil pesos todos los meses. Ya han pasado 10 años y eso fácilmente tiene 100, 200, 500 millones de pesos, dependiendo de cómo lo hayan gestionado. Esos son el tipo de inversionistas que podemos tener. Y hay una reflexión muy grande que normalmente le dejamos a los emprendedores, y es que el juego en el mundo de la inversión se llama confianza. El proceso a través del cual vamos a terminar levantando capital es un juego de construcción de confianza. En algunas ocasiones, por muchos motivos, se construye muy rápido, y en algunas ocasiones es un proceso de construcción de largo plazo. Y nos preguntan mucho, ¿dónde están esos inversionistas? Hay que salir a buscarlos, pero hay que salir a hablar con ellos, hay que salir a mostrarles quiénes somos, qué hemos hecho. Si el inversionista no me conoce, pues necesito primero conocerlo, tomarme un café y lentamente ir construyendo la confianza con él. Y hay una estadística muy bonita que nos muestra que el 90% de las inversiones que consigue un emprendedor vienen de referidos, sean personas o sean entidades. Entidades que llegaron a través de un referido, o personas porque es un amigo, es un primo, es un tío. Pero esta estadística me parece tan importante para tratar de evitar un poco el contacto en frío. Y si necesito llegarle a alguien en frío, pues lo hago a través de un validador de confianza. O algunas formas, y lo vamos a ver más adelante, de acelerar la construcción de confianza es mostrar el track record. Y darle tranquilidad y confianza al inversionista de que vamos como un volador ejecutando. Mira nuestras ventas, mira nuestra capacidad de levantar recursos, mira nuestra capacidad de conseguir clientes, proveedores, aliados, y eso le da confianza y tranquilidad al inversionista. Otra variable muy importante que debemos tener presente es entender la tesis del inversionista. Y para los que no saben qué es la tesis, en muchas ocasiones el inversionista la tiene escrita y en un reglamento, y en otras ocasiones no la tiene escrita, en especial un ángel inversionista. Y esa tesis es la que le dice al inversionista en qué sí voy a invertir, en qué no voy a invertir, en qué etapas quiero invertir, en qué industrias quiero invertir, en qué condiciones invierto. Entonces yo invierto en safes o en deuda, yo no invierto en safe, invierto en sociedades que están solo en Colombia, si es una sociedad extranjera no invierto en ella. Y como emprendedor también puedo empezar a preguntarle al inversionista, oye, ¿tú eres un inversionista activo o pasivo? ¿Te vas a meter a trabajar conmigo en la compañía? ¿O eres un inversionista que va a poner un capital pero va a estar mucho más al margen y va a estar simplemente pendiente de los reportes que envíes trimestral, semestral, anual? Entender si ese inversionista es extranjero, ¿está dispuesto a invertir en Colombia? ¿O en el país que esté, México, Chile, Perú, Uruguay, Argentina? Porque en muchas ocasiones terminamos desgastándonos un montón con inversionistas para que después de la tercera, cuarta reunión el inversionista me dijera, oye, yo no me había dado cuenta, resulta que yo no invierto en esa industria, o yo no invierto en ese país, o yo no invierto en el vehículo legal que habías estructurado, safe, deuda convertible,
keys y demás. Algo muy importante es cuál es el ticket. ¿Cuál es el ticket que normalmente invierte? Si es un fondo de 10 millones de dólares, probablemente no va a invertir en una sola compañía 2 o 3 millones de dólares porque destinaría el 30% de su fondo invirtiendo en una sola compañía. Si es un ángel inversionista, como es mi caso, o el caso del Family Office que nosotros tenemos, nosotros normalmente somos un inversionista de etapas muy tempranas y solamente invertimos en etapas presemilla, semilla y quizás un puente entre una semilla y una ronda A. Normalmente no llegamos a las rondas A, no somos un gran inversionista, no somos un inversionista gigantesco para el tamaño de las rondas que hoy en día estamos viendo. Así que cuando a mí se me acercan y me piden que invierta en su ronda A, su ronda B, pues normalmente, y esto es lo que es importante como emprendedores tener muy presente, es que pues ya llevábamos 2 o 3 reuniones, yo creí que me iba a invitar de pronto a invertir en una ronda más temprana, y mi respuesta terminó siendo, oye, yo no invierto en rondas B, ni en rondas A. Nuestra especialidad es las etapas muy tempranas. Me encanta esta diapositiva porque uno como emprendedor, y lo recuerdo muy bien en nuestros primeros años emprendiendo en Colombia, 2011, 2012, 2013, nos hablaban de esa figura llamada un ángel inversionista y la realidad es que no sabíamos que era un ángel inversionista. No entendíamos, en América Latina en general no hay directorios, el ángel inversionista en muchas ocasiones no pone en su perfil de LinkedIn que es un ángel inversionista y lo que nos preguntábamos es, ¿qué demonios es un ángel inversionista? Y esa figura salvadora, y en América Latina la figura todavía del personaje con corbata, la corbata genera esa sensación, yo creo que ya hoy en día errónea, de que es un personaje con mucha plata, con mucho dinero. Y la realidad de lo que entendimos en el mercado es que normalmente el inversionista no viene en este formato, el inversionista viene en este formato. El inversionista es un personaje cualquiera, común y corriente, que le encanta un emprendimiento, que quisiera haber emprendido, pero por muchas circunstancias quizás no emprendió, que tiene un capital disponible, que simplemente le cree al emprendedor y está dispuesto a poner cheques en Colombia, normalmente cheques que van desde los 20, 25 millones, y un ángel, lo que sería un ángel grande de tamaño importante, 75, 100, 150 millones de pesos. Normalmente un ángel inversionista no supera los 100, 150 millones de pesos, lo que serían quizás $40,000 en Colombia, como para hablar en términos de dólares para América Latina. Pero al final un ángel inversionista es cualquier persona que tiene la capacidad de desembolsar un cheque. No estén esperando un personaje caído del cielo, sofisticado, de saco y corbata. Normalmente ya no vienen de saco y corbata. Nosotros hacia el 2014, 2015, que empezamos muy fuerte a invertir ya en startups, queríamos entender quiénes eran esos berracos ángeles inversionistas de los cuales hablábamos y teníamos un montón de hipótesis con una entidad que nos pidió que acompañáramos, hiciéramos unas encuestas que llevamos haciendo desde el 2014, 2015, 2016 y hoy en día 2020. Todos los años repetimos la misma encuesta para entender cuál es el perfil de ángel inversionista que más invertía en startups en Colombia y en América Latina. Aquí incluimos muchas compañías de América Latina en las que nosotros también hemos invertido y normalmente siempre sucede lo mismo. Y es que nuestras hipótesis era que estos que están viendo acá son los ángeles inversionistas que más invierten en startups. Esa era nuestra hipótesis, pero no entendíamos quién era el que de verdad invertía. Y lo que entendimos en el camino con las encuestas es que era muy sencillo y que todos los años que hacemos la encuesta el resultado siempre es el mismo. No sabemos si va a cambiar, pero el resultado lo que nos ha mostrado es que de estos perfiles que están viendo allí, los que más invierten en startups son los dos. Empresarios exitosos activos representan entre empresarios exitosos activos y jóvenes ejecutivos o jóvenes que buscan crear un patrimonio, una aventura, representan más del 80% de las inversiones que se realizan en startups. Parte de nuestra hipótesis es que creíamos que eran los presidentes
o vicepresidentes de compañías los que más invertían en startups, y la realidad es que no eran ellos, que eran otra serie de jugadores. ¿Cómo cuáles? Algunos de los que están viendo aquí. Para los que nos preguntan dónde pueden encontrar inversionistas, les dejo dos herramientas. Una primera herramienta que es un directorio de un fondo mexicano con cobertura en toda América Latina llamado AllVP. Si entran a la página de AllVP van a encontrar una especie de directorio por inversionistas, por la ronda y los que en qué rondas invierten y más rondas invierten. Y aquí traté de dejarles también, si entran a luisgiraldo.co, entran al directorio de inversionistas, van a ver un pequeño directorio de inversionistas locales o de América Latina que también están dispuestos a invertir en startups. Si han visto, le dedico una porción importante al componente del ángel inversionista, porque en la mayoría de startups el ángel inversionista es el jugador que termina asumiendo parte del riesgo en esa primera etapa. Es el jugador que más invierte en las etapas más tempranas, de la mano de los family offices. Los corporate ventures han empezado a surgir con fuerza, pero no siguen siendo tantos todavía. Y lamentablemente lo que son los fondos de capital, fondos de venture capital, siguen siendo muy pocos en Colombia y en América Latina. Por cantidad lo que más encontramos son ángeles inversionistas. Y nosotros siendo ángeles inversionistas, junto a mi prima, junto a mis socios, normalmente le transmitimos al emprendedor que trate de entender cuál es el driver, cuál es ese motivador, ese factor que hace que el inversionista quiera invertir. Y la realidad es que en la mayoría de ocasiones el factor es un poco irracional. El ángel inversionista normalmente no tiene un proceso de inversión supremamente sofisticado, no tiene analistas, no tiene equipo legal, no tiene equipo de debida diligencia y lo que hace simplemente es creerle al emprendedor en las etapas muy tempranas y girarle 1, 2 o 3 cheques por 10, 20, 50, 100 millones de pesos para que el emprendedor haga su magia. Pero normalmente hay un driver medio irracional y es un driver que tiene que ver con el inversionista y es participar en algo. En muchas ocasiones es que el inversionista quiere devolver un poco, quiere participar activamente. Ese inversionista en muchas ocasiones es un inversionista, un empresario exitoso y en algún momento de la vida ese empresario exitoso tuvo a alguien que también lo acompañó, le ayudó, una especie de mentor. Y el inversionista quiere devolver un poco de lo que recibió, devolverle a la sociedad. Y en muchas ocasiones el driver no es el que siempre creemos y es que ese inversionista lo único que está pensando es, bueno, voy a invertir aquí, no me importa absolutamente nada, lo único que me importa es plata, 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 recursos, voy a invertir y mira, lo único que me interesa aquí es el capital. No, se quiere vincular un poco al emprendimiento, acompañar al emprendedor, darle mentoría, asesoría. Entonces la recomendación que les hacemos es que entiendan cuál es el driver del inversionista. A veces es porque la empresa es una empresa del medio ambiente. Nosotros tenemos en nuestro portafolio una compañía que trabaja en temas de medio ambiente y quizás el emprendedor cree que nosotros invertimos, nunca me lo ha preguntado, que invertimos en su compañía porque queríamos simplemente plata y dijimos, no, esta es una empresa que le hace bien al mundo. La plata será un factor secundario y ojalá nos vaya supremamente bien. Pero el factor primario es porque esta es una empresa que le está haciendo muy, muy bien al mundo y ojalá crezca y crezca un montón y siga replicando su impacto. Tratemos de entender el driver irracional que guía la decisión de inversión de muchos de los inversionistas. Lo otro que es muy importante es que entendamos que hay jugadores para cada una de las etapas de mi compañía. Y si estoy arrancando, quizás no debería estar buscando los fondos más avanzados de Venture Capital y menos un fondo de capital privado que juega en unas etapas mucho más avanzadas. Lo que yo debería buscar es, de nuevo, Family Capital, Family Foods and Friends, quizás una incubadora. En Colombia el SENA, FONADE, que es un fondo gigantesco del cual la mayoría de colombianos podemos recibir en algún momento recursos. Y de ahí vamos creciendo como compañía y a medida que vamos creciendo vamos pudiendo tener acceso
a diferentes tipos de inversionistas. Entonces entiendan muy bien dónde están. Algunos inversionistas están dispuestos a moverse en un rango más amplio. Entiendan muy bien dónde están para que podamos hacer una prospección más juiciosa del tipo de inversionista con el que queremos hablar. En muchas ocasiones en el proceso nos llegan emprendedores, nosotros hacemos un poquito de consultoría durante el año, acompañamos un par de empresas en las que quizás no estamos invertidos, obviamente en las que hemos invertido, pues los emprendedores tienen acceso a todo nuestro conocimiento, nuestra red de contactos, pero es muy común cuando nos llegan sobre todo emprendedores que quieren que los acompañemos y empezamos a tener unas primeras conversaciones. Es muy común que en esas primeras conversaciones empiecen a relucir unos miedos, empiecen a salir a flote unos miedos respecto a por qué no levantar una ronda de inversión. Y aquí traté de resumir algunos de los principales casos, porque pasan situaciones, claro, con inversionistas, claro, sobre todo con inversionistas quizás no tan leales, lamentablemente, y no significa decir que no los hay en el mercado, son muy poquitos, casi nulos, pero hay inversionistas que quizás no se comportaron de la mejor manera. Pero el hecho de que tengamos esos miedos no significa que no debamos levantar una ronda de inversión. Y algunos de los principales temas que salen a relucir son: ¿me van a robar la empresa? No quiero dejar entrar inversionistas porque me pueden robar la empresa. Y allí hay muchas estrategias simplemente para tener esa conversación con el inversionista, acuerdo de confidencialidad cuando ya estemos en etapas mucho más avanzadas. Lo otro es si la compañía tiene un producto, sistema, software, servicio que sea sujeto de propiedad intelectual, pues eventualmente en el proceso, ¿no? En las primeras reuniones, le vamos a pedir al inversionista que nos firme un acuerdo de confidencialidad, un acuerdo de accionistas, y yo como emprendedor voy a registrar mi propiedad intelectual, patentes y demás. Con otros inversionistas, con los mismos empleados, lo que podemos llegar a pedirles es que nos firmen un acuerdo de no competencia desleal, que el inversionista o el empleado clave que lleva 2, 3, 4 años conmigo, acompañándonos en el crecimiento de la compañía, ha adquirido un conocimiento, una red de contactos, proveedores, clientes, que el inversionista o el empleado clave no se me vaya y que no se me lleve esa información. Entonces lo que le vamos a pedir es que por favor nos firme un acuerdo de no competencia desleal, que no se vaya de nuestra compañía a mostrarnos la competencia. Eso tiene unas complejidades, hay que saberlo hacer y demás, y son conversaciones que también hay que tener muy claramente. Lo otro es el famoso control. No quiero perder o voy a perder el control de la compañía, me voy a volver un empleado del inversionista. Entonces, 2 temas importantes. Uno es entender el tipo de inversionista, si es un inversionista que eventualmente le interesa control y por qué. Eso normalmente es un jugador más estratégico que quiere invertir en mi compañía, un jugador que hace parte de mi industria. Lo otro es cuando estoy trabajando, haciendo crecer mi compañía, si en el tiempo es importante mantener el control, ¿cómo dejo entonces con mi equipo de founders el control de la compañía? Y eso se puede hacer a través de la junta directiva, a través de tipos de acciones, emitiendo un tipo de acción que no tiene derecho a voto, solamente tiene condiciones preferenciales económicas, pero no políticas. O si es un inversionista que me está pidiendo que quiere tener el derecho a voto, a veto, quiere poder vetar ciertas decisiones, nosotros le vamos a decir si se puede o no se puede. Y quizás lo que hizo que mucha gente se preocupara fue el famoso caso de Facebook y cómo el fundador de Facebook termina diluyendo con una maniobra, no ilegal, pero una maniobra quizás no correcta a su cofundador. Y eso quizás es lo que termina disparando muchos de los miedos que tienen o que tenemos los inversionistas, los emprendedores. Al final el mensaje que les dejo es que existen los mecanismos para mitigar todo tipo de miedos o riesgos que podamos identificar
Así que ese miedo no sea el factor que haga que no salgamos a levantar capital y podamos construir la siguiente gran compañía. Les voy a dar algunas cosas muy básicas, finanzas básicas. Cuando el emprendedor está levantando capital, se acerca y me dice, mira, mi valoración pre-money es de 1.000 millones, voy a levantar 100 millones de pesos. Normalmente yo les preguntaría y que me están escuchando, ¿cuál es el porcentaje de equity que vamos a entregar? Y la gente hace la división muy rápida, 100 dividido 1.000, pues claro, voy a entregar el 10%. Recuerden que no es como funciona, porque hay algo que se denomina el post-money, y es que a la nueva valoración le vamos a sumar los 100 millones. Así que lo que entregamos es el 9.09, no el 10, y no parece muy relevante, pero en una ronda A, una ronda B, un 1% termina siendo la diferencia entre cerrar una ronda o no cerrarla. Lo siguiente es el tema de la valoración. Y sobre la valoración, si estas charlas fueran más largas, nos podríamos extender días solo sobre la valoración. Podemos montar cursos completos. Y algo que me gusta es entender los benchmarks, entender dónde se está moviendo el mercado para uno tratar de estar por ahí cerquita, no demasiado abajo, no demasiado arriba, porque sobre todo en la etapa temprana, como les decía, es difícil entender el valor real de la compañía. Y me gusta mucho un informe que actualiza Investopedia, todos los años lo va actualizando, encuentran la ficha técnica en Investopedia y es, como en Estados Unidos se cierran tantas rondas de inversión, es muy fácil crear benchmarks. Y los benchmarks nos dicen que si tú solamente tienes una idea de negocio o el business plan, tu idea de negocio, tu compañía puede costar entre 250 y 500 mil dólares. Por favor, no multipliquen al dólar, a la TRM de este momento para entender el valor. No aplica, son condiciones diferentes, países diferentes, economías diferentes. Si ya tengo, además del business plan, un buen equipo de trabajo, mi compañía puede costar entre 500 mil y $1 millón. Si además tengo ya un prototipo, una buena tecnología, 1 a 2 millones. Si además tengo ya alianzas y una base de clientes, algo de ingresos, estoy entre los 2 y los 5. Y si ya tengo un camino muy claro para llegar a rentabilidad, una palabra que se nos ha olvidado y el .com, el 2000 nos lo va a recordar, apenas empiecen a explotar un montón de compañías, hay que crear compañías que sean rentables y le generen valor a los inversionistas, a los socios y a la sociedad. Puedo estar por encima de los 5 millones de dólares. Entonces lo que queríamos hacer es sacar la versión local, la versión latinoamericana, y esto es lo que encontramos. En la misma encuesta que nosotros hacemos todos los años, encontramos que hay un tipo de emprendedor, que es el emprendedor de alto rendimiento, internamente lo llamamos el unicornio a la colombiana o a la latinoamericana, y es un emprendedor que solamente con un PowerPoint y otros 2 fundadores, etapa pre-seed o seed, no tiene ingresos, termina levantando entre 500 mil y 2-3 millones de dólares, termina entregando entre el 8 y el 15% de su compañía, y eso le da una valoración de entre 8 y 16 mil millones de pesos aproximadamente. Lo otro es donde estamos la mayoría, donde quizás se encuentra la mayoría. Nosotros encontramos que el 80% de los emprendedores están acá, en una etapa promedio. Son emprendedores que levantan entre 200 y 500 millones de pesos en su primera ronda, entregan del 15 al 30%, y eso les da una valoración de entre 500 y 2.000, 3.000 millones de pesos. Y luego hay una clasificación que son los nuevos emprendedores que están en sus primeras rondas, donde las cifras siempre nos arrojan datos inconclusos. Y les dejo un par de diapositivas más, y es que normalmente las rondas siempre son entre el 15 y el 30% de la compañía. Las rondas siempre entregan ese mismo porcentaje, entre el 15 y el 30, 15 y el 30. Y si ven en esta diapositiva no dice cuánto capital levantarás. Lo que siempre vemos es que todas las rondas de inversión, no importa si es semilla, presemilla, A, B, siempre son entre el 15 y el 30 lo que se le entrega al inversionista. La pregunta es cuánto capital tengo capacidad de levantar. ¿Cómo valorar nuestra compañía? Tenemos un par de metodologías que podemos utilizar. Flujo de caja libre descontado, la tradicional, no es nada sencillo en la etapa temprana porque todo es humo, aire o proyecciones, pero no hay muchas cifras. El Venture Capital Method. Podemos utilizar una metodología de múltiplos y entender qué está pasando en el ecosistema.
Hay una metodología que es el Minimum Equity Required y básicamente el inversionista dice, oye, ¿cuánto debería tener yo hoy esperando una eventual salida, un retorno esperado? ¿Sabes qué? Si tú quieres que yo te invierta $100,000, mínimo debería yo tener tanto o tanto, y bajo esa metodología no hay mayor valoración ni una metodología extensa. Y lo otro con lo que arrancaba la presentación es que tratemos de encontrar la forma de financiar nuestra compañía con nuestro propio modelo de negocio. Ojalá podamos corregir el tema de clientes que nos pagan a 30 o 45 días, pero a los proveedores les tenemos que pagar en efectivo. Y ojalá pudiéramos tener clientes que nos pagan por lo menos hoy, el día que les entrego el producto, como en el B2C. Y proveedores que pudiéramos pagarles a 30 días. Eso significa que tengo un flujo de caja positivo. El ciclo comercial del flujo de caja nos va a permitir crecer de forma apalancada sobre los clientes. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con servicios quizás prepagados, cobrándole al cliente una especie de depósito y siempre voy a tener un poco más de caja. Y como mínimo tratar de negociar con nuestros proveedores que el pago lo voy a hacer a 5, 7, 10 o 15 días. No perdamos nunca de vista que debemos tratar de negociar al proveedor por lo menos 7 días, 15 días. No estoy diciendo 60, 90 ni 120, pero eso nos va a permitir tener un alivio en nuestro flujo de caja. Esta es la primera charla. Me encuentran en redes sociales como Luis Felipe Giraldo. Muchas gracias, Luis Felipe. Este primer taller introductorio sobre inversión estuvo ideal para aquellos emprendedores que buscan crecer y hasta ahora están pensando en levantar capital para sus emprendimientos sin tener todavía claro por dónde empezar. Bueno, y hablando de crecer, aprovecho también para invitar a los emprendedores conectados a utilizar el chat de networking de la plataforma Inspiratic. Recuerden que encuentran el botón en el home. Bueno, recuerden que un emprendedor o empresario que no se relaciona